Ya los vi. Ok, estamos en vivo aquí ya en Facebook. Y vamos a entrar al aire. Son 3, 2, 1. Puedes dar la bienvenida, Monse. Bienvenidos a su programa Esperanza para la Familia. ¿Le va a bajar? Excelente. Muy buenas tardes a todos los queridos y especiales radio escuchas de todo lo que es Salina Cruz y los alrededores a través de la 106.7 FM. Una vez más estamos aquí en su programa Esperanza para la Familia. Bienvenido a este nuevo episodio, la segunda parte del programa anterior que llamamos Amores Radioactivos. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gustosa de estar aquí este martes, un martes lluviosito por acá por Salina Cruz, y la verdad que contenta porque esta segunda edición de este programa que estamos haciendo, esto es Esperanza para la Familia, para quienes no habían escuchado antes, todos los martes y los jueves a través de esta estación, la 106.7 FM, estamos dando a conocer este programa de Esperanza para la Familia con temas familiares y de mucha necesidad para hoy en día, ¿verdad? Que la familia siga siendo ese núcleo de la sociedad y que seguimos necesitando en todo momento una palabra de consejo, de ayuda, que nos motive, que nos inspire, y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a formar familias. Y estamos aquí hoy en este martes 27. No, estamos ya a 27 de mayo. 27 de mayo, es cierto. Pues vamos a dar inicio a este programa que se llama Amores Radioactivos, parte 2. Y bueno, queríamos empezar este tema en función a estas relaciones prematuras. El tema se va a centrar precisamente en las relaciones prematuras que muchas veces nos ligamos, nos enredamos a tal grado de que genera un estado emocional en nosotros, genera un estado psicológico muchas veces en cuanto a comportamiento, en cuanto a desarrollo de actitudes y hasta de cierta manera comportamientos que van a afectar a en otras esferas, ¿no? En la parte familiar, en la parte social, en la parte relacional. Hablamos de esas relaciones que hoy en día se les llama noviazgo. Uh-huh. Y muchas veces en esa etapa cometemos errores cruciales en cuanto a la manera en la que estamos desarrollando, ¿no? Sí, nos metemos en un tobogán, literalmente, de emociones. Y hoy, a mis 37 años, ¿no?, que tenemos de vida, ¿no?,
si hay algo que pudiéramos mencionar y decir es que verdaderamente desde la mala experiencia podemos hasta llegar a emitir un consejo, a lo mejor advertir a los chicos adolescentes, los que están en esa etapa, los jóvenes, que todavía en su mente no pasa el casarse, pero sí pasa el ya establecer una relación con alguien, y la relación puede ser de lo más superficial hasta lo más profunda. O sea, estamos hablando de que específicamente cuando nos metemos en situaciones emocionales con alguien más, o sea, comenzamos una relación de noviazgo con alguien más, pero no tenemos ni la madurez, ni las circunstancias, ni las cosas Ni la inteligencia emocional para sustentar esa relación. relación. Y esto deriva a muchas otras cosas, ¿no? O sea, esto deriva a muchas que no solamente vas a vivir en esta etapa o en esa etapa, sino que también las vas a arrastrar a la etapa donde probablemente ya estés con lo que te faltaba, pero ya con la suficiente madurez, por así decirlo, para comenzar una relación. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live. No te pierdas este episodio, ayúdanos a compartirlo. Creemos más bien que la palabra que hoy vamos a estar hablando puede de alguna manera abrir los ojos a las personas, puede también traer la verdad. Y dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo yo que muchas situaciones podemos o no las pudimos haber ahorrado si entendemos y ponemos atención al consejo primeramente, ¿no? Creo que esa es la parte crucial, ¿no? Creo que cuando ya creces y empiezas a tener hijos o, bueno, vas madurando y vas aprendiendo, creo que volteas a ver hacia atrás y te pasa lo que dice Eclesiastés 12, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento, porque volteas a ver hacia atrás y dices, úchales, ¿cuántas decisiones tomé mal? ¿Cuántos dramas me pude haber ahorrado? ¿Cuántas situaciones pude haber no pasado? Ahora, ninguna de esas, esperemos que haya acabado en tragedia, ¿no? Pero muchas de esas decisiones nos han hecho las personas que somos hoy en día. No es que vamos a decir, no, pues el pasado hay que enterrarlo, hay que hacerlo. No, hay que aprender también de ello, pero si hay algo que queremos hacer con este programa es que sirva de consejo, de consuelo, de ayuda para todas las personas que estén atravesando, sobre todo previo, ¿verdad?, al matrimonio, en un noviazgo, en una relación previa a un compromiso más formal, por una relación donde se está tornando abusiva, una relación donde puede haber problemas de abuso, donde puede haber problemas de violencia física, emocional, sexual, verbal, y a estos famosos noviazgos tóxicos, ¿no? Porque a veces... Y que le vamos a llamar radioactivo para hacer en cuenta lo peligroso que es, o sea, lo dañino que es. Mencionábamos, ¿no? En el episodio anterior, que un elemento radioactivo tiene, a diferencia de otros elementos, este elemento radioactivo en el cuerpo humano puede generar enfermedades. Mencionaba mi querida madre, ¿no? Las enfermedades de cáncer están asociadas precisamente a elementos radioactivos a los cuales el ser humano se expone. Sí. Y estas enfermedades son silenciosas, porque no, hasta ahorita entiendo yo que sí, el cáncer puede llegar a ser curable si se detecta a tiempo. Pero, o sea, no podemos decir en qué momento ya se formó como tal a ese punto, ¿no? Y el problema es cuando ya no es curable, cuando ya llega a una etapa de metástasis, si no me equivoco, donde ya se ha multiplicado de tal manera que ya empieza a afectar en ciertos órganos. Creo yo que las relaciones radioactivas llegan a producir también eso, llegan a producir enfermedad en las relaciones primeramente con el círculo más cercano, con nuestros padres. Si una relación de noviazgo me está generando conflictos en mi casa, me está generando conflictos con mis padres, con mi papá, con mi mamá,
creo que por ahí ya... Son las señales de ya alerta, son, ¿no? exactamente, ya son señales de alerta. Sí, esta relación que en principio, y hay que dejar algo bien claro, la palabra de Dios no define como tal un periodo de noviazgo para establecerlo de una manera, como decir así, es bueno o es malo. La palabra de Dios te habla acerca del matrimonio, te habla acerca de que el hombre y la mujer, una vez que deciden unir su vida y hacerse uno, él considera que esa unión es para siempre. Y él dice en su palabra que lo que Dios une no lo separa el hombre, y que cuando el hombre deja a su familia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Te está hablando de que la decisión que uno tiene al escoger pareja no implica tanto el noviazgo, implica más bien al final de cuentas persona con la que tú estás escogiendo pasar una vida, estás escogiendo hacerte uno con esa persona. Entonces creo yo que la conciencia que debemos de generar en nuestras generaciones es decirle al muchacho, es decirle al chico que está en esa adolescencia, que todavía, como dice su misma definición de la palabra adolescente, carece, adolece, está en una etapa de formación y desarrollo. Nosotros como padres tenemos que hacer énfasis en que el noviazgo en esa etapa es peligroso. Es peligroso. Es peligroso, es dañino. Y creo que ahorita lo puedo decir, es innecesario, ¿no? ¿Para qué vamos a exponer el corazón de nuestros hijos? ¿O por qué permitimos que el corazón de nosotros en su momento también fue expuesto a relaciones que lo único que hicieron fue que nos fragmentaron, que derribaron quizás identidad, que nos hicieron, que sí, yo entiendo que muchos pueden decir, pero son cosas que pasaron y que te sirvieron y son como que de experiencia y eso, ok, sí, pero yo no quiero que como dicen los dichos, no, si hay una serpiente en el camino, o sea, ¿por qué necesariamente tengo que tener la experiencia de una picadura de serpiente para poder decir, sí, sé lo que es una picadura de serpiente? No, cuando puedo evitar eso. Hay una parte en la Biblia que dice, el sabio ve el peligro y se aparta, o sea, hay una sensatez en ver el peligro y decir, no me voy a meter en ese rollo, voy a evitar lo mejor posible. Eso es a lo que tú te estás refiriendo, Es que, ¿no? de hecho, mira, Dios entiende el proceso adolescente. O sea, lo entiende. Sí, no es como que ajeno a él. Sí, exactamente. O sea, él diseñó al ser humano. Él sabe cuántas emociones van a ocurrir durante esa etapa y en el desarrollo, porque el hombre tiene que pasar por un desarrollo de la adolescencia hasta convertirse en un hombre y una mujer. En ese proceso, Dios escribe precisamente un versículo como Eclesiastés que dice, alégrate joven en tu juventud. O sea, tu juventud no puede ser no puede ser o no debería estar lleno de momentos de desilusión por otra persona. De suspenso. O sea, tu juventud, aquí dice, alégrate, no debería de ser un sufrimiento por saber si ya llegó a su casa tu novio, tu novia. O sea, no debería ¿O con de quién ser... está chateando? Ajá, una situación de despecho o de... ¿Cómo se dice cuando eres decepcionado? Ajá. O sea, esas cosas no deberían de pasar en tu adolescencia. No deberías de experimentar el sufrimiento por el desapego de alguien. Estamos hablando exclusivamente en la relación. Sí, pero estoy hablando que en la adolescencia estas cosas no deberían de suceder porque el versículo comienza diciendo, alégrate joven en tu juventud, porque la vida de adulto verdaderamente es otra cosa. Diría el Señor Jesús, cada día traerá su propio mal. Ese es el detalle, que el joven cree que puede adelantar procesos de adulto y los traslada al noviazgo. Y ahí es donde todo se empieza a descomponer. Ahí es donde todo empieza a generar un problema puntualmente en las emociones, porque el corazón directamente se ve involucrado. Bien. Y esto, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que llega un momento en el que atesoramos las relaciones. ¿Y qué dice el Señor con respecto al corazón? Dice, guarda, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Y también dice que lo que el corazón
Atesora. O sea, más bien, el versículo dice... Donde está tu tesoro, está exacto, tu corazón. donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las relaciones en la adolescencia generan esto, generan un atesoramiento de algo que hacemos literalmente propio. Nos enlazamos tanto en emoción como en cuanto a nuestra alma, en cuanto llegamos a un paso, porque tiene su límite. Se supone que la relación íntima, cuando se da en el noviazgo, la palabra de Dios lo condena y le llama fornicación. Y esa fornicación tiene una consecuencia directa en el cuerpo, tiene una consecuencia que atrae el pecado y dice la palabra que es el único pecado que atenta contra el propio cuerpo. Entonces, emocionalmente, al pasar ese límite de respeto, a ese límite, atraemos a nuestras vidas una serie de cosas y una serie de problemas innecesarios. Te sigo leyendo porque hay algo importante que quiero mencionar. Va. Porque dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Volvemos al punto. La adolescencia no es para sufrir. De antemano vas a experimentar cambios hormonales, vas a experimentar malos humores, vas a experimentar muchas cosas difíciles, para que encima de eso tú le añadas situaciones que no corresponden. Entonces, imagínate el problema que tienes a la hora de querer llevar una vida emocionalmente de adulto cuando todavía adoleces de muchas cosas. Y dice, y anda en los caminos de tu corazón. Usa esta. Y en la vista de tus ojos. Mira cómo Dios no priva. Y dice, no te priva de lo que tú vayas a pensar, de las decisiones que tú vayas a tomar, o inclusive por cómo tú veas. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, él entiende. Tú puedes hacer, tú puedes deshacer, darle vuelo a la hilacha, todas estas frases de es mi vida, o sea, yo voy a hacer lo que yo decida, al final de cuentas, no, sí, claro, eso está escribiendo Salomón diciendo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. No, pero es que Salomón aquí está la sabiduría plena y total. Él te está diciendo que la adolescencia no es para sufrir, la adolescencia no es para marcarse en una relación, la adolescencia no es para que algo te marque a la siguiente etapa de tu vida, que es la madurez, que es la vida de adulto, la adultez, sino que dice, hey, tu corazón va a desear muchas cosas, tu corazón va a desear hacer muchas cosas, tus ojos van a estar prácticamente incontrolables, porque es parte del comportamiento físico, digámoslo así, es todo lo que está ocurriendo. Y es propio de la etapa en la que el desarrollo, precisamente, pero le dice el Señor, todas estas cosas que tú hagas en tu adolescencia, serás juzgado. Entonces, como hay un juicio de por medio por lo que hagas en tu adolescencia, dice el Señor y aconseja, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Uy, entonces imagínate ya cómo lo resume de alguna manera, para decirte a ti, joven, para decirnos, mira, la juventud es hermosa, debes disfrutarla, debes de gozarte. Alégrate en ella. Alégrate en ella, pero ojo, como hay un descontrol, como hay una situación que estás experimentando, donde estás cambiando constantemente de humor, dice, quita de tu corazón el enojo. O sea, evidentemente en la etapa adolescente, mira que no era psicólogo, pero aquí Salomón entiende perfectamente el comportamiento de un adolescente. De hecho, hay muchos memes así, o puedes ver los reels en redes sociales de mi hijo en su etapa de adolescente y así no quiere hablar con nadie. Y aislándose. Ajá, nadie lo entiende. Y está todo el tiempo de malas y ponen como que en contraste el niño de antes o la niña de antes que sonreía, que cantaba, que era Frozen, ¿no? Una cosa así, y de repente la niña o el niño es totalmente diferente, claro, y podemos decir, ay, es que está en la etapa de la adolescencia. Sí, ok, está en la etapa de adolescencia, pero vamos a asegurarnos de que esa etapa, claro, la va a vivir como todo adolescente, no por el hecho ni que sea creyente, tiene que ser diferente, en el sentido de que va a experimentar los mismos cambios hormonales,
amistades, va a tener las mismas situaciones de la escuela, los compañeros, va a haber compañeros conversos, compañeros que no, o sea, va a exponerse al mismo mundo que cualquier otro adolescente está expuesto. Pero si hay algo que la Biblia nos está aconsejando es que mantengamos en el marco de que la adolescencia trae sus propios rollos, pero que sea para generar experiencias de alegría o experiencias que lo marquen, pero no al grado de que pueda desechar y decir, no, hombre, pues ya no tengo nada bueno que sacar de esto. Fíjate que hay una frase que me gustó mucho, que leí hoy y de hecho la compartí también en mis redes, que dice: lo que una generación tolera, la próxima generación lo abrazará. Y esto fue una frase que dijo John Wesley, que fue un teólogo y fundador de la Iglesia Metodista. Y es muy cierto, ¿no? Cuando las generaciones de nosotros empezamos a tolerar, ay, el no pasa nada, es un noviazgo de adolescentes, ay, lo que antes era tiene su nombre como su novio de verano, ¿no? Una cosa así, amor de verano, sí, ¿no? Entonces empezamos como a decir, ay, no pasa nada, son novios de manito sudada o qué sé yo, y empezamos a tolerar ciertos de, bueno, yo le voy a dejar tener novio a mi hija y que lo traiga a la casa y que me lo presente y no pasa nada y nos los llevamos de vacaciones y hacemos muchas cosas que empezamos a tolerar que tal vez, si somos realmente responsables, no eran necesarias para ese momento, sea adolescente, sea joven universitario, vamos a tasar qué es en esa edad, ¿no? Antes de que entre a la vida laboral. Y que pueda incluso ser responsable de sus propias decisiones, ¿no? Entonces, si yo lo estoy tolerando, la siguiente generación lo va a abrazar, la siguiente generación no tan solo va a tolerarlo, sino que va a ser parte de su cultura. Hoy ves jovencitos de secundaria y mira, en mi etapa ya había novios de secundaria, tuve novios en secundaria, o sea, si hay cosas que desde mis generaciones ya fueron hechas, que es como palpable, pues es algo normal. ¿Qué cosas no vamos a ver hacia más adelante? Sí, porque aquí partimos de esta premisa. Nosotros no te podemos decir, no hagas esto y no hagas conforme a esto, porque nosotros no partimos tampoco de una relación perfecta. Claro. O sea, nosotros cometimos el error también de pasar por malas experiencias en la adolescencia, de noviazgos que marcaron nuestras vidas. Correcto. Y que de alguna manera, por no tener en cuenta digámoslo así, lo que representaba eso, sino, como bien dices, normalizamos todo y tú ves que en tu salón ya uno anda con otro anda con otro, y tú de alguna manera se te presenta la oportunidad de ser parte de ello. Entonces un novio, tú vas en la ola, o sea, te montas a la ola y ahí vamos todos en esa ola. En el tren de lo normal. En el tren de lo normal, exactamente. Pero volvemos a esto que dice el Señor en Eclesiastés 12, del versículo 1, porque ahora ya le dijo, ¿no? Acuérdate, vas a ser juzgado por todas estas cosas. Bien. Quita el enojo, porque eso es lo que más vas a tener, enojo todo el tiempo. Nadie te va a entender, vas a estar desesperado, frustrado, vas a tener sueños, porque dice, y checa tus caminos, o sea, anda en los caminos que tú consideres. Pero ojo, todas estas cosas tienes un juez sobre tu vida y ese juez es Dios. Ahora, como ese juez es Dios, mira lo que dice más adelante: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí viene lo que debería contrarrestar en ese proceso de cambios hormonales, sí, la adolescencia, la quesera, diríamos los tapeños. Exacto. En este proceso es donde más necesitas acercarte al Señor. Bien. Es donde más necesitas buscar del Señor. Es donde más la necesidad de entendimiento, la necesidad de comprensión, de atención, la necesidad de sentirte parte identificado, parte de o aceptado más Exacto. Que nada, y no caer en la influencia del mundo y de las cosas que el mundo ofrece alrededor, es precisamente en esta etapa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque entonces quiere
quiere decir que en la etapa adulta llegarán días donde precisamente querrás volver a ser joven. Llegarán días y llegarán años donde vas a decir, "Ay, pues la vida de adulto no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, la vida de adulto". Y te invadirá la nostalgia, y te invadirá el sentimiento, te invadirá la frustración, te va a invadir tantos sentimientos, y vas a recordar quizás aquellas relaciones en las cuales fueron relaciones radioactivas, porque si uno se pone a pensar de cuántas relaciones, porque el tema centrado son de ese tipo de relaciones donde siendo adolescentes o siendo jovencitos no medimos el agua a los tamales, diría el modismo, ¿no? Donde no vimos realmente lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor y terminamos afectados. Entiéndase que una relación radioactiva va a ser todo este tipo de relación que va a generar un daño, un malestar, incluso para ambas partes, no solamente para uno. Va a ocasionar un daño emocional, va a ocasionar un daño físico, y todo va a ser producto de la dinámica de la relación. Entonces tú juntas a dos adolescentes, tú juntas a dos jóvenes inmaduros en una relación tratando de traer algo de la adultez hacia atrás, o en este caso hacia la edad más corta. Híjoles, pues se vuelve una bomba atómica aquello, y se vuelve una radioactividad espantosa, ¿no? Tienes problemas de dependencia emocional, tienes problemas de una necesidad excesiva de atención, porque mira, si hablamos de relaciones tóxicas o radioactivas, es que una de las dos partes tiene miedo a estar solo y quiere controlar todo el tiempo dónde está la otra persona. Tiene dificultad para tomar decisiones porque tiene tanto apego a su pareja, a su novio o a su novia, que no puedes decidir por sí solo. Hay unos celos posesivos donde el control y la manipulación gobiernan y están a la orden del día. Y mientras que uno es el que controla, la otra persona se vuelve complaciente y sumisa. Pero hablamos de una sumisión donde ya su propia libertad está siendo coartada, donde ya no tiene verdaderamente una decisión propia. ¿Por qué vamos a meternos en una relación así cuando todavía falta la adultez que traerá sus propios problemas? Y si nos vamos a lo que realmente significa tener un noviazgo, deberíamos verlo como la antesala a adquirir un compromiso matrimonial. Pero como estamos en el tren, en la ola de lo normal, cualquiera puede tener novio. Si los artistas tienen novios, si los políticos tienen novios, o sea, las referencias de autoridad tienen novios, pues cualquiera de la sociedad lo puede hacer. Pero es este tren de normalización de las cosas. Exacto, de tolerar. Ahora, exactamente, ¿estamos en contra del noviazgo? No. Estamos en contra del noviazgo prematuro, por así decirlo. Claro. El noviazgo que no conduce a una unión matrimonial, un noviazgo que no te va a llevar al compromiso. Estamos hablando de ese matrimonio donde, más bien ese noviazgo donde en primer lugar no está la relación. Se trata de que esté en primer lugar, pero en primer lugar hay otras cosas más importantes. Primero está la familia de cada uno. Segundo, a lo mejor está en los estudios de cada uno. En tercero, están las necesidades que tenga la familia y después las necesidades que tengan los estudios. Y es que creo que entonces todo se resume a prioridades. Porque si se tuvieran prioridades, como dices tú, entonces pondríamos a la familia. Si soy hija de casa, no pondría en primer lugar a mi novio, pondría en primer lugar a mis padres. Pero, ¿por qué se pone? Porque tengo bien las prioridades, pero si no lo pongo... pero, o sea, estamos hablando de que ¿por qué se permite eso? Se permite porque no entendemos a dónde va el propósito del noviazgo. Entonces, como padres, lo que menos queremos tener es un hijo enojado. Pero encima de el enojo hay que prohibirle y hay que decir no. Y eso involucra un conflicto, porque si tú le prohíbes algo y él no tiene la suficiente comprensión del por qué no lo debe tener, lo más fácil que él va a hacer es hacerlo a escondidas. Uh-huh. ¿Y cuántas relaciones que tú conociste en la secundaria, en la prepa, cuántos de esas relaciones sus padres no sabían de ese noviazgo? Ya.
¿Cuántos fuimos parte de esa relación? O sea, Mira, mi mamá tenía una frase. Mi mamá cuando se enteraba que yo ya andaba de novia o algo, mi mamá siempre me decía, o lo cortas o me pongo a orar. Y yo ya sabía que por alguna razón esa relación iba a terminar mal. ¿Por qué? Porque para ella había un límite, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero ¿cuántos como yo se van a identificar en que hay una relación que no se debió haber tenido? Entonces, ¿qué prefieren? Bueno, sabes que para no tener el conflicto de que me escondas cosas, de que me ocultes esto, de que no discutir contigo, de Ujú. medio del sí o no y convencerte, pues sabes que vamos a permitirte que tengas un noviazgo Y toleramos. y toleramos. Y a lo mejor, pues, puede venir a la casa, pero se queda afuera. Puede venir a la casa, pero Con un horario. sí, no más de tal. O hay una fiesta, lo puede invitar. Bueno, invítalo. Y empiezan a darse estas situaciones en las cuales ya te involucras en las actividades de la otra familia, trayendo todavía otro error más grande. ¿Por qué? Porque al involucrarse con las actividades de otra familia, automáticamente tú lo que estás haciendo es exponer la relación a las demás personas para que identifiquen qué es lo que se está haciendo, o sea, qué es lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Bueno, Va. tú puedes decirle, sí, él es el novio ahorita de mi hija, pero a los 3 meses ya terminaron. ¿Y qué pasó con el muchacho? Y todo es, no, pues terminaron. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya no tienen ninguna, nada que ver, ¿no? Y al mes llega otro muchacho, y otro muchacho, ahora la fiesta del otro tío, y ya llega, ¿y qué pasó con el otro? No, pues es que no se dio, y al otro. Entonces, Pero aquí está el nuevo pero candidato. aquí está el nuevo, exactamente. En algún momento, alguno de esos muchachos va a ser el ideal, o va a ser el que se supone El príncipe azul. el príncipe azul, o el que va a ser el del compromiso. Pero esto cada vez se va perdiendo en cuanto a la presentación de esa figura, de esa persona. ¿Por qué? Porque pasa uno, pasa otro, pasa el 3, pasa el cuarto, Que ya pasa se el vuelve quinto, irrelevante. que ya al final de cuentas ya los padres ya no saben si este es el bueno o no. O sea, ya no saben si este va a ser o no. Y como se permite el noviazgo y no se establece un límite en el noviazgo puede durar 3, 4, 5 años, 6 años, 7, 8, 9 años, y de alguna manera, como que poniéndome en el lugar de los padres, ¿no? Pues ya que le digo ahorita, ¿no? O sea, termínalo porque lleva 9 años y no se sabe si sí o si no, lleva 8 años, lleva 5 años. Pues ya después de 5 años hay un apego terrible. Ya después de 5 años, probablemente ya inclusive puede que haya intimidad, y ese es otro patrón de estas relaciones radioactivas, porque si entramos de lleno en el tema del noviazgo, el noviazgo lo que te invita o lo que te hace creer es que puedes tener una relación como si fuera un matrimonio, y eso es lo peligroso del noviazgo. El noviazgo que se estila de ahora, claro. El noviazgo prematuro, hablo del noviazgo prematuro, y el noviazgo también, cualquier tipo de noviazgo. ¿Para qué somos novios? Es que eso sería bueno Por que eso, se preguntaran. o sea, yo te pregunto, ¿para qué somos novios? Somos novios porque te estoy demostrando que siento algo por ti, y tú Por compañía. y tú sientes algo por mí. Ajá. Pero el noviazgo inmaduro, o el que te mencionaba hace ratito, el noviazgo prematuro, como está lo que dice Eclesiastés, tu carne, lo que en realidad está buscando no es un compromiso. El adolescente no está pensando, mañana me caso contigo, y mañana veo cómo trabajo, y mañana veo cómo consigo una casa, y mañana veo eso. El adolescente no está pensando eso. Ni el joven. Pero el hecho de que pienses que tienes un noviazgo que te permite hacer eso, porque empieza el contacto físico, porque empiezan las caricias, porque empieza el deseo de tener algo más que un simple gusto
gusto, es el deseo de satisfacer un deseo carnal, sexual, que es la necesidad de compañía, la necesidad de intimar, de carne, de intimar. Ese es el punto al que yo me refiero. Y yo estoy segura que cuando se cruza esa línea, porque la relación puede estar en el término relación sana, ¿no? De jovencitos, pero el día que se cruza esa línea de la intimidad, donde ya traspasamos el límite, faltando al respeto a la otra persona, en cualquiera de las formas que se pueda dar, pero específicamente en teniendo relaciones sexuales, creo que ahí es donde ya se puede empezar a trasladar a una relación radioactiva. ¿Por qué? Porque se está cruzando el lindero donde ya estoy transgrediendo la intimidad de la persona, donde estoy trayendo lo que es del futuro al presente y donde no me está importando respetar a la otra persona. Ahora, aunque sea bajo sí, mutuo consentimiento. No, pero entiéndeme también que no se da la relación íntima de un día para otro. Ajá, empezaron como que con pequeñas cosillas. Pero ahí ya está lo peligroso, pues, Sí, de esta relación. Lo peligroso es que tú, en tu adolescencia, ¿en qué estás pensando? Ya eres un adolescente ya que trabaja, eres un adolescente que tiene su propio hogar, que es autosuficiente, que es autodependiente. O sea, en esa adolescencia tú ya puedes decir, dejaré a mi padre, a mi madre y me uniré a mi mujer y seremos una sola carne para yo encargarme de ella. O sea, a ese nivel estás como para decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a andar de novios y vamos a llegar a lo que se tenga que llegar, que es al matrimonio, ¿no? Pero vuelvo al punto, adolescente, tú dependes totalmente de tus padres. Adolescente, puedes tú tener un trabajo, un medio trabajo, pero con ese medio trabajo no te da para... No, de medio turno no te da para sostener una familia, para sostener ni siquiera un matrimonio. Entonces, la necesidad de tener una relación en la adolescencia no se justifica. ¿Por qué no se justifica? Porque no tienes los requisitos mínimos, ni emocional, ni material, ni psicológico, ni físicamente. Aún todavía tu cuerpo a los 16, 15, 17, 18, 19 está en proceso de desarrollo. Es más, dicen que la nariz deja de crecer a los 21 años. No sabes si va a estar más nariz o no. Ahora, en ese sentido también podemos pensar que el hecho de que la persona lo permita y el hecho de que los padres lo permitan es precisamente por el desconocimiento del alcance que puede tener. Yo puedo confiar en mi hijo, no, mi hijo es un santo, no, mi hija es una santa, mi hijo no le va a faltar al respeto. Ajá, mi hija no, ella sabe que no, la carne es carne, la carne es carne, la necesidad de apego, la necesidad de sentir el cariño, el amor de la figura contraria, en este caso un hombre que como padre para ella estuvo ausente, va a ser un medio de necesidad total, un medio de necesidad. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Sí, y este punto lo que tiene como resultado es eso, que si hay carencias en la adolescencia, en el núcleo familiar, parece ser que el novio viene a suplirlas. A ese punto voy. La Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos hizo un estudio donde se revela que las jovencitas adolescentes que viven en un hogar donde no hay un padre son 60% más vulnerables y propensas a iniciar una vida sexual activa. Entonces, antes del matrimonio, por supuesto, o sea, son las primeras candidatas a decir, hey, quiero atención. Y de hecho, el estudio mismo decía que la mayoría de los casos, las chicas que mantienen una relación donde la pareja, el hombre en este caso, es abusivo, aún ellas dándose cuenta que son abusivos o que ellas mismas saben, ¿no?, que no están siendo respetadas al 100%. Esta investigación reveló que ellas incluso admitían que probablemente lo único que estaban buscando es esa atención masculina que no tuvieron en su infancia o en su adolescencia y terminan aceptando esta relación de esta persona que puede que las maltrate, que las ofenda, que les pida incluso hacer cosas que no van de acuerdo a sus valores, pero como es tanta la necesidad, porque hubo una carencia de la figura paterna, te digo que... Dando afirmación, o sea, el padre que no afirmó a la hija por ausencia o por negligencia, vamos a decirlo así, porque no lo hizo,
parece que el noviazgo viene a colocarse en esa figura de decir, es que él me afirma, es que él me hace sentir amada, me hace sentir arropada, lo que cuidada. mi papá no me dijo, Exacto. lo que mi papá no hizo, Exacto. el abrazo que no recibí de mi papá, la atención que no recibí de mi papá, lo vengo a recibir de él. Y como no tengo esta figura del padre que me amó, que me respetó, que me cargó, que me quiso, que me esto, entonces el otro viene y yo acepto lo que él me da, porque no tengo la referencia. Pero es que es verdad, cuando en el hogar el padre da esta identidad y esta formación, incluso cuando son los padres los que abren el tema de la sexualidad a los hijos, difícilmente ese niño o esa niña, ese adolescente o la niña va a caer en las redes de la pornografía, porque ya hay una enseñanza previa. Entonces no voy a buscar afuera lo que ya recibí por dentro, porque el reflejo que tengo, este padre que me cuidó, o sea, yo no voy a aceptar menos que eso, porque ya tengo el estándar. Entonces le haríamos un montón de ayuda, de verdad, que si tan solo invirtiéramos un poco más de tiempo para con nuestros hijos, evitaríamos que en su adolescencia, en su juventud, terminen en las redes de un noviazgo tóxico. Evitaríamos también que el mundo les enseñara el concepto de amor, el concepto de pasión, el concepto de obsesión y el concepto de entrega. O sea, no es lo mismo amor, no es lo mismo pasión, no es lo mismo entrega y no es lo mismo obsesión. Bien. Y aquí rayamos en ese aspecto, porque desde nuestra experiencia te podemos decir que lo que yo pensé que era amor terminó siendo obsesión. Lo que pensé que era pasión terminó siendo Un desorden. terminó siendo una obsesión. O sea, terminó siendo algo que se disfraza de amor, se disfraza de entrega, se disfraza, o sea, parece entrega, pero en realidad es otra cosa. A la luz de la palabra, tú tienes el máxima representación de amor, reflejo y castidad. ¿Cuál? La de Cristo con respecto a su iglesia. Cristo, para ser el novio, porque dice la palabra de Dios que vendrán las bodas del Cordero. Bueno, este novio se guarda puramente, se guarda en santidad completamente para con su novia, con su esposa, a la cual esa novia que está tirada a la calle, que está con una enorme necesidad, que está condenada a muerte por causa del pecado, dice que él está puesto aún inclusive para santificar a su novia, aún para santificar a su iglesia, y que por causa de ese sacrificio, por causa de esa santidad, por causa de esa castidad que él guardó, dice que ahora su iglesia la puede presentar al Padre como diciéndole, Padre, mira, esta es la que he escogido, esta es la que yo he tomado, la he santificado, la he purificado, pero no la purifiqué nada más por obra de arte, no la purifiqué nada más porque se me ocurrió de la noche a la mañana, no, hubo un proceso de santificación en mí, hubo un proceso de... Pues él era santo, ¿verdad? No es que se iba a santificar más, no, pero dice la palabra que por causa de lo que padeció, aprendió obediencia. Y él estuvo sujeto a toda clase de pasiones y a toda clase de tentaciones que el hombre y la mujer pueden experimentar. Él las padeció, él las vivió en carne propia y encima de esas pasiones y de esas tentaciones, él venció a esas tentaciones. Por lo tanto, él es el experimentado en quebranto. Él es el que conoce el dolor, él es el que conoce el sufrimiento. No hubo nadie más que pudiera soportar tal carga en sus hombros que solamente fue él, y por causa de ese sufrimiento y por causa de ese padecimiento dice que nosotros recibimos esa santidad que no merecíamos, esa justificación que no merecíamos, y que a través de él podemos ver el reflejo claro y preciso de lo que es el amor verdadero. Si yo comparo mis relaciones anteriores con Cristo, claro que son una burla, claro que son de chiste. ¿Por qué? Porque había lágrimas,
había sufrimiento, había entrega, había pasión, pero nada de eso tenía fruto, nada de eso beneficiaba a alguien, nada de eso traía satisfacción a la carne, Ni sí, honra, ni... pero en absolutamente nada beneficiaba. Por eso ahora entiendo las palabras de Salomón en Eclesiastés, que dice, mira, la juventud es vanidad, porque lo vano no sirve para nada, no da fruto de nada más. Y en esa experiencia mala que tuvimos, podemos decirte, ¿sabes qué? Muchos de los tiempos que vivimos metidos en esa relación era para dedicarlo a una madre o un padre que necesitaban nuestra honra, que necesitaban nuestro apoyo, que necesitaban del hijo o la hija que tenía que estar ahí. Y esa es la parte en la que, tomando en cuenta Eclesiastés, que dice, serás juzgado, Dios juzgará todas estas cosas. Y no solamente la palabra de Dios hace referencia a que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Nuestras carencias en la adolescencia, que como padres nos hayan permitido, no justifican el hecho de que nosotros pudiéramos decir, es que es culpa de mi papá, es que es culpa de mi mamá. Claro que no, porque por eso dice la palabra de Dios, aclara y define lo que vayas a hacer. Aclara y define tus pensamientos, aclara y define tu camino. Te conviene, como dice ahí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Le está hablando a la persona para que entonces sí, el mal que desea tu carne, al menos con la palabra de Dios, tengas en cuenta qué decisión debes de tomar. Al menos en esa etapa, el Señor... Él logra que los corazones de nosotros sean transformados a través de su palabra. Y cuando nosotros le buscamos verdaderamente y deseamos tener una experiencia real con Él, el Señor hace esa parte de llevarnos y convencernos a la verdad, de convencernos a dejar ese pecado o esa situación que no nos conviene como adolescentes. Me gustó mucho lo que mencionaste y lo voy a retomar en ese punto donde dices cuánto tiempo que era para dedicarle a mi familia, yo lo estaba dedicando egoístamente, quizás complaciéndome a mí mismo, pero en una relación que no me llevaba a nada bueno. Y me da culpa, y creo que debemos de comenzar diciendo también de que necesitamos reconocer que cometimos ese error en muchas ocasiones. Tal vez pudimos, en el tiempo en que estuvimos en una relación de joven o de adolescente, ese tiempo mejor lo hubiéramos hecho para cultivar la relación con nuestro padre, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, viviendo una vida con ellos, haciendo y permitiéndonos historias con ellos, ¿no? Pasando tiempo de calidad, porque un día cuando ya nos casamos y los dejamos de vivir en casa de papás, dejamos de tener experiencias y pláticas de hermanos, ¿no? De complicidad, etcétera. Pero entonces nos hubiéramos ahorrado muchos traumas juveniles y muchos dramas de adolescentes, de haber sido más sensatos y de haber optado por prioridades, ¿no? El hecho de que podamos voltear hacia atrás y decir, uy, no, pues sí, cuántas cosas no cambiaría, pero bueno, cámbialo para la siguiente generación. No te metas en el tren de lo normal, sino si tú ya eres una persona que tiene hijos, que están entrando en la etapa de la adolescencia y tú puedes decir, no, pues que yo tuve muchos novios y con qué cara le voy a decir que no los tenga, con la cara de que, hija, no me fue bien. Con la cara de hijo, lo que quiero es ahorrarte un drama, lo que quiero es ahorrarte un problema. Con esa cara, díselo, que puedas ser sincero con tu hijo o con tu hija y decirle, mira, esto soy yo, hija, esto soy yo, hijo, y que ahora, o sea, tú ahora tienes aquí una herramienta poderosa. Aquí dice que el consejo mayor para un joven es decirle, acuérdate de tu Creador, busca de Cristo, busca del Señor. Ese es el primer, digamos que así, la primer línea, el primer punto de referencia que todo padre le debería de decir a sus hijos. Claro, si tú le dices a tu hijo, oye, busca de Dios, pues al menos él espera que tú también seas alguien que busque de Dios, que lo acompañe en esa búsqueda. No lo mandes nada Exacto, no nada más sea mandado, pero la única manera de sobrellevar esta adolescencia de manera correcta, de manera que te evite muchos problemas, como tú dices, es con la ayuda del Señor, es con la ayuda de buscándole, es con la ayuda de conociéndole, porque esa palabra los va a guardar, esa palabra los va a librar. Va a poner temor de Dios en sus corazones. Recuerda que otro pasaje dice, instruye al niño
niño, ahí ya estamos hablando de una etapa más pequeña, instruye al niño en el camino para que cuando sea grande, ya cuando esté en esta etapa adulta, esa misma palabra lo sostenga y no se aparte de él. Y él no se aparte de ese consejo. Caminos, bueno, no pudiste enseñarle de niño la palabra de Dios y ahorita en la adolescencia piensas que es más difícil. Ahora es cuando a través de ti le tienes que mostrar el camino de la verdad. A través de ti tienes que hacerlo porque ellos van a repetir aquellos errores que tú no corrijas, ellos los van a repetir. Y déjame decirte que no nada más los van a repetir, los van a multiplicar. O sea, aquello que tú toleraste, aquello que tú tomaste en poco, aquello que tú también de alguna manera normalizaste y permitiste, ellos lo van a multiplicar, ellos lo van a llevar a otro nivel mayor. Hay una frase que una amiga dice mucho, que dice, las personas que no reconocen sus errores o no conocen su historia, tienden a repetir los mismos errores. Esa es, las personas que no conocen la historia tienden a repetir los mismos errores. Entonces, hazle conocer a tu familia la historia, hazle saber a tus hijos, compárteles de tu vivencia, de tu experiencia y hazles saber, hijo, es que yo no quiero que pase esto contigo, hija, es que yo no quiero que pase esto contigo. Ahora, ¿cómo te das cuenta que tu hijo, tu hija está en una relación radioactiva? Número 1, fíjate el comportamiento que tienen ambos en cuanto al narcisismo. Una persona narcisista es una persona que siempre va a centrar su ego, va a centrar su persona en función a la relación. Los padres, por lo regular, notamos el cambio y el comportamiento de nuestros hijos, el estado de ánimo de nuestros hijos y notamos cuando algo ha pasado, cuando algo hay se puede identificar, ¿no? Entonces, en una relación, cuando ambos, no es quién es más narcisista, el hombre o la mujer, cualquiera de los dos puede ser narcisista. Y ese es el peligro, que uno inconscientemente puede alimentar ese narcisismo. ¿Cómo lo alimenta? Lo alimenta acostumbrando a la persona al buen trato, acostumbrando a la persona con regalos, acostumbrando a la persona, haciéndola sentir digna de todas las cosas. Merecedora de todas las cosas. Pero detrás de ese esfuerzo que se está haciendo, probablemente en realidad no se está tomando en cuenta de dónde está saliendo todo. Porque mira, es fácil agarrar, pedir dinero a papá y comprarle unas flores a la novia. No me costó nada, simple y sencillamente pedí el dinero, ¿no? Y detrás de todos estos gestos y cariñitos y que si la cartita, que si todo esto, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente engordar esa figura de enaltecimiento y de elevación hacia la otra persona, porque en medio de nuestro pensamiento adolescente, nosotros lo que necesitamos es adorar algo, adorar. Y esa es nuestra manera de presentar como un intento de conquista, como un intento de agradar, de satisfacer. Es más, llega un punto en el que te vuelves tan narcisista que no te importa si la otra persona ha comido, no te importa si la otra persona está bien, no te importa si la otra persona está feliz. Todo se centra en función a que... mi persona. Sí, por ejemplo, es algo simple de hacer, de punto A a punto B, pero el narcisista, cuando no se satisfacen sus demandas, aunque sea en línea recta, él te lo va a complicar y te va a dar vueltas y te va a decir que sí, pero no, pero quiero esto, pero quiero el otro, pero es que no me gustó como me lo diste, mejor no, ya no quiero nada. O sea, en ese punto ya la relación es extremadamente radioactiva. Ya esa relación no da más de sí. ¿Por qué? Porque la otra persona se ha vuelto el centro de esa relación y entonces todo gira en función a ella, todo gira en función a que su estado de ánimo esté bien. Ya no hago esto porque se va a enojar. O sea, ¿cuántas veces en las relaciones prematuras esas de noviazgo que yo tuve, todo giraba en función a, es que no quiero que te enojes? Es que si te enojas, ¡pum!, todo se vuelve un pleito, todo se vuelve caos, todo se vuelve innecesario. Y ya tu comportamiento cambia, tu manera de ser cambia. Y esas son las cosas que la palabra de Dios dice, no son necesarias. Debería ser alegría. Deberías estar feliz jugando fútbol, deberías estar feliz, no sé, en tu casa, con tus padres, atendiendo las necesidades que tengas, tus estudios. Deberías estar disfrutando, conociendo gente
vive en el buen sentido de la palabra, haciendo amigos, haciendo amistades, disfrutando la etapa que te corresponde, pero no trayendo problemas prematrimoniales, problemas de confianza, es que ya no me quieres, es que ya no, o sea, y el narcisista se convierte en un monstruo que no te permite que tú estés contento, que no te permite que tú disfrutes, que no te permite porque si yo estoy de malas, sí, todos claro, van. Tú, sí, mi novio, sí. va a estar de malas. Si yo estoy de malas, pues tú también vas a estar de malas. Y si tú estás alegre y yo estoy triste, pues no voy a permitir que tú estés alegre. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para acabar con tu alegría. Entonces, esto ya se vuelve algo radioactivo, algo peligroso. Entonces, el primer rasgo que hay que notar si mi hijo o mi hija está en una relación radioactiva es su comportamiento está cambiando. Exacto. Bien. Su comportamiento está cambiando, pero si hay un narcisismo. Ah, sí, claro, si hay un narcisismo. Sí, si hay un narcisismo marcado, esa relación tiende a autodestruirse, sabotaje inminente. Ahí lo que va a ocurrir es que el narcisista no deja vivir a la otra persona. Tiene un servidor en esa relación, pues. Porque todo gira en función a él. Porque hay que satisfacer la necesidad de esa persona. Y ten mucho cuidado. Ora mucho por tu hijo, ora mucho por tu hija, hazle ver la necesidad que tiene del Señor, porque muchas veces cometemos ese error que ponemos nuestra esperanza en el hombre, ponemos nuestra confianza en el hombre, en la mujer, ponemos nuestra necesidad de voltear a ver a la mujer, de suplir ese cariño, ese amor, ese cobijo, ese gesto, y nos entregamos de boca, pero ni a un Cristo, pues, ni a un Cristo, el Señor mismo, su palabra dice que Él nos compra a precio de sangre, y una vez que nos compra, Él no te exige ser su esclavo, Él no te exige ser su siervo, Él te da la libertad de escoger. Y nosotros a veces nos aprisionamos en una relación que ya no tiene futuro, que no tiene un propósito, pero que estamos ahí y que se convierte, muchas veces se convierte en una rutina, se convierte en esto, ¿cómo dice la canción? La de esta mujer. Ay, no. Vale más en lugar del amor. Por ahí en el chat saben cuál es esa canción costumbre, se vuelve costumbre esa ya dinos relación. qué canción era. Vale más que la costumbre, es más fuerte que el amor. Eso? No te la sabes, pero yo sí me acuerdo. Yo no. Rocío Dúrcal la canta. Ah, bueno. Y se vuelve costumbre, pero se vuelve costumbre porque en realidad no hay amor, no hay sacrificio, no hay deseo de sumar, sino que es simple y sencillamente pasar el rato. El egocentrismo girando en suple mi necesidad y listo. El otro aspecto importante que gira mucho en torno a las relaciones de noviazgo prematuras, que se vuelven radioactivas, tóxicas, que se vuelven radioactivas, es cuando estas relaciones no se prolongan en el tiempo y entran en esta etapa de la intimidad. O sea, una vez que se cruza ese límite de la intimidad, empiezan a haber comportamientos no solamente físicos, hay un cambio físico en el cuerpo de él y de ella. Hay un cambio físico tangible, real. Sí. La estructura ósea cambia, el cuerpo óseo cambia. Es curioso, pero las abuelitas pueden identificar qué niña, ya adolescente o joven, ya tuvo relaciones y quiénes no. O sea, es increíble, pero es real. Porque el mismo cuerpo entiende que la etapa en donde tiene que tener esta intimidad es en el proceso preparativo, o sea, hay una razón fisiológica. Sí, el cuerpo entiende, ok, si ya estoy en este proceso de intimidad es porque mi cuerpo naturalmente va en cualquier momento a gestar vida. Y por esa razón el cuerpo increíblemente que Dios diseñó se adapta de esa forma, cambia de esa forma. Empieza a ensachar caderas. Exacto. Empieza a crecer. Claro, porque está programado por el Señor. Pero tú lo metes a un proceso de ensanchamiento de cadera y un proceso hormonalmente de intimidad.
ahí es donde dice la palabra de Dios que no solamente en el ámbito físico hay cambios, sino en el ámbito espiritual comienzan estas ligaduras. Y estas ligaduras van a fragmentar el alma de tal forma que nuestra alma llega a confundir la obsesión con la posesión. Llega a confundir el hecho de pensar y decir, ¿sabes qué? Como ahora soy tuyo y tú eres mía, yo tengo posesión de ti. Me perteneces y te pertenezco. Entonces, y te empiezo a celar y te empiezo a manipular, a controlar, a querer controlar. Te empiezo a querer coartar cierta libertad, pero porque en el ámbito de las emociones, del corazón, estamos ligándonos. La palabra de Dios dice, dejarán de ser dos para ser uno. ¿En el propósito cuál? Para que se unan y venga una familia. Por ese motivo es que en los noviazgos inmaduros, en los noviazgos antes del compromiso, se generan estos conflictos, pero más que nada, estas malas experiencias de abuso, de maltrato, de violencia, de agresividad, de actos que llegan inclusive a los golpes. ¿Te acuerdas de esta historia? Es que me estás recordando mucho la historia que de hecho la vimos hace poco en uno de los programas de Esperanza para la Familia, donde había Amnón, estaba enamoradísimo de Tamar, pero una cosa que por años era Tamar, mi dulce, mi bella, mi amor, era una cosa media rara porque era la hija, o sea, era una media hermana, vaya, pero era una cosa que el hombre, dice la Biblia que desbordaba de amor por ella, pero el día que la tuvo, porque la forzó y la violentó, la despreció, y dice literal, o sea, quien escribe, el autor dice, el mismo amor que llegó a sentir por Tamar fue en la misma proporción odio y desprecio. O sea, después de que ya te tengo, que ya eres mía, me perteneces, porque ya cruzamos la línea de la intimidad sexual, ahora en mí hay un... Es la definición de... Los de la radio no van a saber la definición de poseer. Ajá. Tomar control absoluto. Y es totalmente carnal y obsesivo. Entonces, ese es el detalle. Estos son los peligros que se asoman en una relación de noviazgo sin propósito para casarse, sin propósito para establecer una familia. Vienen las enfermedades al cuerpo, vienen estas... incluso los embarazos no deseados. No, ¿cuántas mujeres ya en la etapa de matrimonio, de madurez, llegan con problemas de miomas, quistes, llegan con problemas en matriz, problemas físicos, llegan con, en el caso del varón, llegan con problemas de incontinencia, de infertilidad, o sea, arrastra una consecuencia física, porque la palabra de Dios no engaña, no miente. Dice, ya te pusieron la canción. Ya, viste que sí era. Costumbres de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Ándale, exactamente. Entonces, bendiciones de todos los que están comentando. Muchísimas gracias. Creo que al final de cuentas, las personas que entran en este flujo de toxicidad y de radioactividad, tenemos al ¿cómo se llama? El primero, al narcisismo. Tenemos al segundo, que es el posesivo, por así decirlo. Pero también tenemos ya cuando la relación es en base a las mentiras. Y ese es el peligro, porque las relaciones en base a las mentiras están rodeados solamente para aparentar, solamente para mantener, digámoslo así, un estatus o es el hecho de que puede ser el más popular, puede ser el hecho de estar con la persona la más guapa, la más bonita del salón, pero en realidad no hay como tal una afinidad en la relación. No, y tampoco se tiene el deseo de estar. O sea, es una cualidad de que no se cimienta en algo verdadero. Y como no tiene propósito, al final de cuentas es simple y sencillamente guardar la apariencia. O sea, es simple y sencillamente tener en cuenta un estado en el que pues somos pareja, tenemos algo en común, tenemos algo por lo cual estar juntos, pero en realidad no hay nada más que nos
lleve a compenetrarnos, no hay nada más que nos lleve a estar, a pensar en función a algo mayor. Entonces, queremos ir cerrando ya este programa para agradecer a todas las personas que estuvieron también en línea. Nosotros creemos también que una de las cosas más importantes es entender que somos parte del proceso en el que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es que las generaciones que hoy van en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de desarrollo, darles a conocer la verdad, darles a conocer el propósito que debe de tener la unión, no solo prematrimonial, sino prenupcial. Somos responsables también porque de alguna forma nos puede afectar a nosotros, o sea, nos puede llegar a perjudicar o nos puede llegar inclusive a afectar. ¿En qué sentido? Uno no sabe la pareja que va a escoger nuestros hijos, uno no sabe a quién ellos pueden llegar a sentir o desbordar este sentimiento o esta pasión. Dar su corazoncito. Pero creo que lo más importante es que como padres les lleguemos a transmitir el tiempo adecuado para hacerlo, bajo las circunstancias adecuadas que deben de hacerlo. Hijo, mira, entrar a esta etapa adulta donde te haces de un compromiso tiene sus beneficios, tiene sus bendiciones, pero hacerlo bien, hacerlo de buena manera, hacerlo correctamente. El hecho de que yo no lo haya hecho no significa que tú tengas que vivir y repetir el mismo patrón. Pero ahora esta es la verdad por la cual debes de confiar. No es mi palabra, sino que yo te presento algo mayor, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que sí, disfrutes tu adolescencia, sí, disfrutes tu juventud, que en este periodo disfrutes las cosas con alegría, que no sufras un desamor, que no sufras una desilusión, que no tengas que pasar por el verte llorar detrás de tu cuarto por el cariño de una persona, porque no necesitas nada de eso. Pero sé consciente que estás atravesando un proceso de cambios y un proceso de dificultades que es pasajera, pero aquí está la solución. Bien. Acuérdate de tu Creador, busca del Señor, busquemos del Señor. Déjame ayudarte en este proceso en el que estás. Déjame ser yo quien te ayude a buscar, y que en este proceso de adolescencia, de todas las cosas que puedan carecer, que estos años al menos sean distintos a diferencia de toda la demás gente de allá afuera, porque sí, el mundo al final de cuentas te va a querer arrastrar hacia esa marea, hacia esa corriente, ¿no? Te va a arrastrar de lo normal. a esa normalización de todo esto que le llamamos bueno, ¿no? Pero en realidad tiene un trasfondo malo. Y ese es el punto de partida. Enfocarnos en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, decir en qué situación están, con quiénes se juntan, qué tipo de pensamiento tienen, cómo está Dios en el corazón de ellos, qué tan lejos o qué tan cerca están del Señor. Y si están pasando por una situación así, entendámoslos desde esa perspectiva, que sí, son adolescentes, pero no son ingenuos, son adolescentes, pero no son inocentes. Si tienen la palabra de Dios, la misma palabra de Dios los guardará y los cuidará y los va a llevar por ese camino que tengan que escoger entre lo bueno y lo malo, pero sabrán y entenderán que hay un Dios que está juzgando todas las cosas, hay un Dios que ellos mismos van a dar cuentas. Que van a dar cuenta. Entonces, al final de todo esto, la juventud, dice Salomón, ¿no? Toda la juventud y toda la adolescencia es vanidad. Pero creo que en Cristo le podemos dar ese sentido y le podemos dar ese aliento de salir de esa presión que probablemente puedan sentir, de esas emociones en las que puedan estar ligadas. ¿Qué pasa si tengo un hijo bajo esta situación de un amor radioactivo? Madre, padre que me estás escuchando, una de las cosas más poderosas que puedes hacer es orar por tu hijo, orar por tu hija. Señor, ayúdalo a salir de esta relación, ayúdalo y líbralo de esta relación. Si hay algo que esté mal delante de tus ojos, manifiéstalo, sácalo a la luz, ¿verdad? Y como segundo paso, siéntate a hablar con él. Seguro hay algo que puedas aconsejarle.
tómate el tiempo de escuchar qué es lo que lo llevó a esa relación, qué es lo que lo motiva a permanecer en esa relación. Y previo que estás orando de hallar gracia, que tu hijo abra su corazón contigo, que tu hija te platique las cosas que está sucediendo, aconséjale, cuéntale también las cosas que tú viviste, platica. De alguna manera Dios te va a dar la gracia, eres su papá, eres su mamá, vas a poder hacerlo bien. Y bueno, por último, recuerda que toda necesidad en Cristo es suplida. Recuerda que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el buscarle de todo corazón, dice su palabra que le hallaremos y que le hallaremos y le conoceremos tal cual es. Cuando tú y yo ponemos nuestras debilidades delante de la presencia de Dios, cuando le reconocemos y le decimos, Señor, creo que he fallado como padre, creo que he fallado como madre, creo que en estas áreas yo no he sabido qué se tiene que hacer porque a lo mejor mi padre ni mi madre me lo enseñaron y no supe, pero ahí la gracia de Dios viene sobre nosotros. Así es. Y la gracia de Dios cubre absolutamente todas nuestras faltas, nuestras carencias y todo lo que nosotros podamos tener. Leemos los últimos episodios, los capítulos, perdón, comentarios y ya sí. Bueno, si están en una sociedad cristiana, los jóvenes se mantienen con sus principios y, como diría una conocida, es su marinovio. Están hablando de lo que estuvimos comentando hace unos minutos. Muchas veces buscamos encajar en lo que parece normal y ahí es donde un adolescente necesita sabiduría. Gracias por sus comentarios. Buenas noches, pastores. Bendiciones desde Mérida. Dios le bendiga a la bella Mérida. Dios te bendiga y buenas noches a todos los que estuvieron conectados hoy en el en vivo. Gracias por compartir. Esperamos que otras personas se unan también y puedan verlo posterior a este en vivo, ¿no? En este momento, a lo que fue ahorita Esperanza para la Familia. Pero hemos terminado el programa. Y recuerda que siempre habrá Esperanza para la familia. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo episodio. No te lo pierdas y ayúdanos a compartir este en vivo. Gracias. Hasta luego. Quédate sintonizando la 106.7 FM. Esto es Radio Rescate, una señal que viene del cielo. Dios les bendiga. Esto fue Esperanza para la Familia. Los demás episodios.